Voy a cerrar esto. Vamos a hacerlo acá ya. Y viendo la parte de arrays, vamos a hacerlo en Java, así, ¿ya? Pero la lógica es la misma, ya saben. Puede que, digamos, en el examen les pregunte un ejercicio así. Ya. Tengo dos matrices, dos vectores, perdón. Dos vectores. Vector 1 y vector 2. ¿Qué tienen estos elementos? Ya vamos a ponerles valores repetidos. Estos elementos. El resultado me tiene que dar un nuevo vector. No sé si esta era tu pregunta, lo de intercalar, pero extremos, ¿no? O sea, el 5, luego el 1, luego el 3, luego el 11, luego el 6, luego el 2, luego el 8, luego el 7, algo así. Ajá, es que tiene que intercalar, por ejemplo, el 5 es primo, tiene que venir primero el 5. Después el 7 es primo, tiene que venir el 7. Después los que no son primos es el 1 y el 2, el Ah, 6, por ejemplo. pero es solo un vector. O sea, la pregunta es con un solo vector. Sí, con un solo vector. Ah, ya, pero eso lo hicimos en la oscilatura, creo que el día viernes. Sí, no, pero eso no la grabé. Ah, Intercalar. no la tenés grabada. No, no la tengo grabada. No la grabé. Pero ya, eso le puede tocar a los del ingeniero de base, así que puedo hacerlo. Igual es con vectores, ¿no? Em, Sí. ya, digamos que sea esto. Vamos a ponerle un valor más que es el 3. La respuesta me tiene que dar un vector de las mismas dimensiones, pero intercalado. Em, no primos, no primos. Y luego vienen los... Bueno, primero los primos, ¿no? Primos, no primo. Primo, no primo, ascendente. Los primos van a ir ascendente. Ya, lo voy a complicar, ¿ya? Y los no primos van a ir descendente. Por ejemplo, primo 1 es el 2. ¿Ya? El 1 no es primo, por si acaso. Después, voy a ponerle intercalado. ¿Cuál es el siguiente que es no primo? ¿El 9 primo? No, no. El 9 es no primo. Entonces, como está de manera descendente, primero es el mayor, ¿no? Voy a poner un valor más, que sea el 4. El 4. Ya, el 2 es primo. Luego, ¿cuál es el siguiente primo ascendente? El 3. Luego, el siguiente no primo descendente va a ser el 4. Luego, el siguiente primo ascendente sería el 5. Luego, el siguiente no primo sería el 1. Luego, el siguiente primo sería el 2, 3, 5, 7. Y listo. Entonces, tenemos básicamente los primos que son estos. Si se dan cuenta, están ordenados de manera ascendente. 2, 3, 5, 7. Y los no primos están descendentes, 9, 4 y 1. ¿Ya? Entonces tengo primos, no primos de manera intercalada. Los primos van ascendente y los no primos van descendente. ¿Cómo hago esto? Ya. Para hacer esto, primero tengo que separar, ¿no? Perdón, este vector lo separo en dos vectores. Un vector de primos
y otro vector de no primos. Ya, primer paso. Entonces lo anotamos. Primer paso, separar en dos vectores. Vectores primos, no primos. ¿Ya? Segundo paso. Perdón, ya mucho hablar. Segundo paso. El vector primo, bueno, vamos a decir, ordenar de manera ascendente el vector primo. Tercer paso. Ordenar de manera descendente el vector que es no primo. ¿Ya? Y luego, como cuarto paso, eh, introducir intercalados en un nuevo vector. Ya es el vector resultado, ¿no? Este es el vector resultado. Igual. Este es el vector normal. Y luego tengo vector primo y vector de no primo. ¿Qué quiere decir esto? Ya tengo los pasos ahí. De estos me van a salir dos vectores. Vector de primos y el vector de no primos. ¿Ya? ¿Cómo lo separo? Sencillo, ¿no? Simplemente digo, pregunto es primo, el 7 es primo, sí es primo. El 5 primo es primo. El 2 es primo, no. El 1 es primo, perdón, el 2 sí es primo. El 1 primo no es primo. El 2 es primo, no. El 3 es primo, sí. Listo, ya tengo los vectores primos. El vector de no primos. Pregunta, ¿el 7 es primo? No. ¿El 5 es primo? No. Perdón, el 7 es primo, sí. El 5 primo, sí. El 2 es primo, sí. Entonces el 1 es no primo, sí. El 9 es primo, no. Entonces lo mete. El 3 es primo, sí. El 4 es primo, no. Listo. Ya tengo mis vector de primos, ya lo tengo. ¿Vale? Y mi vector de primos, ya lo tengo. Una cosa más. Voy a meter un dato más, ya. Un dato que sea el... mm, mm, mm. Otro primo voy a meter. 5 7. Ya, voy a meter el 8. Ya. No, mejor les explico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá tengo un primo, ¿no? Si se dan cuenta, el 7 es primo. ¿Qué pasa si tengo que meter acá un no primo, ¿no? Acá le toca un no primo. Si se dan cuenta acá es primo, 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 primo y acá es no primo. Acá tengo que meter uno primo. Digamos que este es mi vector de no primos. Tiene tres elementos, ¿ya? Mi vector de no primos. Mi vector de primo tiene cuatro elementos. Digamos que tenga cinco elementos, ya tenga otro tres, digamos. Acá tengo que meter uno primo, pero ¿qué pasa? Ya no tengo no primo para llenar, ¿no? Entonces, en este caso tendría que poner un 3. Ya en el caso hipotético, o fuera, perdón, otro 7. Tengo que poner el 7. Entonces, ¿cómo hago para, a pesar de que acá no le toca uno primo, pero si ya se acaban, tengo que decirle que meta el primo, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que considerar. ¿Ya? ¿Qué pasa si se acaban o bien los primos, o si se acaban los primos, los no primos, perdón, pero igual que siga metiendo? ¿Ya? Eso es muy importante. Ya bueno, los separé en dos vectores. Luego los ordeno, ¿no? Entonces digo, vectores prim, punto ordenar de manera ascendente. Y vectores no prim, punto ordenar de manera descendente. Ya, entonces, como estoy trabajando con vectores, puedo hacer esto, ¿no? Y luego solo el tema de introducir. Entonces ya sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Ya tengo mi análisis, que es la parte principal de cualquier ejercicio, analizar cómo lo voy a resolver. Ya sé cómo lo voy a resolver. Entonces, lo siguiente sería programarlo. Lo voy a programar en Java, ¿ya? Creo que el ingeniero le permite programar en Java o en cualquier, en Pascal. Acá tengo la clase vector. Y voy a hacer ese ejercicio, ¿ya? Ya tengo el método primo, si se dan cuenta, acá. Ya lo tengo en la clase.
De hecho, acá lo tengo intercalados primos no primos de rango. Sí, ya lo hice incluso en Java. Sí, acá está. Ya, ya está este ejercicio, entonces, y más difícil todavía, ¿no? En un rango. Así que este no lo vamos a ver. Me he olvidado de subir las clases, así que voy a subir este ejercicio, creo que es la anterior, no me acuerdo, la anterior semana. Y ahí de ahí lo pueden ver, va a estar grabado en YouTube. Vamos con otro ejercicio mejor. Ya, pero así es como se resuelve a grandes rasgos, ¿no? Primero análisis y después ya la implementación. Disculpa, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Em, Está en la descripción del grupo, pero Ya, igual este último se llama así. ¿Ya? Acá están videos ya, de, gracias. de diferentes materias. Ya. So, ya. A ver, otro ejercicio de vectores que les puede tocar en el examen, y creo que es muy común, el de tipos de ordenar, tipos de ordenamiento, puede ser. Mm, algo más complicado. ¿Saben? ¿Todavía no han visto, o con el ingeniero Evans, han visto la clase cadena junto con la clase vector combinados? ¿O no, no manejan eso? No, no. Ya. A ver, déjame buscar un ejercicio. Que sea fue lo complicado. Ya. Algo que pueda tener un examen. Ya. Algo que les complica a muchos, vamos a hacer es el de eliminar. ¿Ya? Si yo tengo un vector, por ejemplo, vector que tenga esto, 2, 6, 7. Ya, tengo este vector. Quiero que me cuente los elementos repetidos. Vamos a darle un 2 acá. 3, ya. Y la salida tiene que ser otro vector. Tiene que decirme, hay 3, vector 1 y vector 2. Acá hay uno, perdón, acá había 3. Y 2 hay 2. ¿Cuántos 6 hay? Hay uno. ¿Y cuántos 7 hay? Ya, ordenado. Ya, este van a ser las frecuencias. Y este van a ser los números. Ya, si se dan cuenta, acá tengo un vector cualquiera. ¿Y tengo cuántos 3 tengo? Tengo uno, 2 y 3, ¿no? ¿La tengo?
¿Cuántos 3? 3. Acá tengo 2. 1, 2. Acá tengo el número 2. ¿Cuántos 2 hay? Hay 2. Tengo el 6. ¿Cuántos 6 hay? Hay solamente uno, ¿no? 7. ¿Cuántos 7 hay? 1. ¿Ya? Entonces el ejercicio se basa en eso. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? La manera más sencilla es todo este vector que tengo, yo lo ordeno. Lo ordeno de menor a mayor. ¿Ya? Algo tan sencillo como ordenar. ¿Ya? Por ejemplo, tengo esto. Tengo que poner esto acá. Tengo esto y lo ordeno de menor a mayor. Entonces va a quedar de esta manera. Va a quedar 2, 3, 3, 3, 6, 6. Listo. Ya. Una vez ya lo ordeno, tengo que crear otro vector, que es el vector 1, que es el de respuesta, y el vector 2, ¿no? Entonces, tengo que preguntar si el elemento siguiente, bueno, tengo que hacer un recorrido, ¿no? Tengo que recorrer todo el vector hasta, hasta el, hasta este elemento, vamos a decir, hasta este elemento. ¿Qué tengo que preguntar? Si el elemento siguiente, por ejemplo, estoy en el 2, el elemento siguiente es igual al actual, sí, entonces anota, ¿no? El 2, el elemento siguiente es igual, sí, es igual. Entonces anota 1. El elemento siguiente es igual, no, no es igual. Ah, ya, entonces lo pone. Ahora estoy acá. El elemento, anota con su frecuencia, ¿no? Ahora, el elemento siguiente, ¿es igual? Sí, es igual. Ah, ya, anota. Estoy acá. ¿El elemento siguiente es igual? Sí, es igual, entonces anota. ¿El elemento siguiente es igual? No. Ah, ya, entonces lo anota. Anota la frecuencia 1. ¿El elemento siguiente es igual? No. Entonces anota y va hasta acá. Va a recorrer desde i igual a 1 hasta n-1. ¿Ya? No, no va desde... Estos son los elementos. Vamos a repasar. Elemento 1, no sé cómo lo haremos, pero ya, digamos que empieza desde 1, son 7 elementos. Si empieza desde 0, son n-2 elementos, ¿ya? No se olviden de eso. Estos son los términos. Entonces tengo que ir desde i igual a 1 hasta n-1, o sea, hasta acá. Ahora, importante, poner el primer elemento. El primer elemento sí o sí va a entrar, ¿no? O sea, va a estar dentro de este vector. Si es que este vector es diferente de vacío, o sea, si no está vacío. Entonces lo ordeno. El primer paso es ordenar. Segundo paso es simplemente ir poniendo, comparando con el valor siguiente. ¿Ya? Nada más que eso. Vamos a verlo. Es un public. Ya, como esto tiene dos salidas, si se dan cuenta, tiene vector 1 y vector 2 como salida, ¿no? Entonces, lo voy a definir como parámetro. Entonces voy a decir un void ejercicio o frecuencia. ¿Ya? Ahora yo le paso un parámetro que es una clase vector. Voy a decir vector, un vector. También le paso salida 1, vector salida, o vector de números, como un vector. Y le paso un vector de frecuencias, como un vector. Ya creo que es al revés acá. Vector, B, que le paso un vector. Este es el vector de números. Acá es un vector, que es el vector de frecuencias. Listo. Ahora, una vez tengo esto, ¿cuál es el primer paso? Ordenar, ¿no? Entonces, mi ordenar creo que ya lo tengo acá, ordenar de menor a mayor. Entonces, lo único que tengo que hacer es decir b.ordenar de menor a mayor. Ya, lo ordeno.
Y para ordenar ya saben que hay muchas formas, pero la manera más sencilla es hacer un recorrido dentro de otro recorrido y comparar, ¿no? Si este es mayor, lo intercambias y listo. Ya, luego de que lo obtenés de menor a mayor, el segundo paso es si el vector inicial, o sea, si este vector no está vacío, metes el primer elemento. O sea, metes el 2. Entonces pregunta, si b punto, o simplemente b punto dimensión, es diferente de 0, o sea, no está vacío, entonces añades a la vector salida, n, vector de números, el vector punto obtener, el número i, perdón, el número 0. O en este caso el número 1, no sé cómo, a ver cómo lo estoy haciendo. Ya, empieza desde 1, ¿ya? Entonces desde 1. Y no es obtener, es poner. Ah, no, está bien. Me he equivocado acá. Lo que voy a decir es pn.poner. Y acá le pongo que ponga el 1. Perdón, acá va a poner el número b.obtener item, el elemento 1. Listo. ¿Qué quiere decir? Estoy poniendo en este vector, vamos a llamarle bn y este bf, vector de frecuencias. Por ejemplo, el 2. Tras que inicie, yo le voy a poner el 2 acá y le voy a poner la frecuencia en 1 acá, ¿ya? Para que luego yo compare, este es igual a este. Sí, si son iguales, entonces aumenta la frecuencia, ¿ya? Le va a aumentar la frecuencia a este valor. Ya para no estar comparando. Entonces, le pongo a bn y a bf punto poner. Y acá simplemente le pongo el 1, ya la frecuencia. A uno le pongo la frecuencia y al otro le pongo el elemento que hay en b. Nada más. Ahora hago un for. For i igual a 1 y menor o igual que hasta b punto dimensión menos 1, ¿ya? Menos 1. Porque voy a recorrer toda la array menos 1, o sea, hasta acá. Porque siempre voy a comparar con el siguiente. ¿Qué pasa si el 7, este 7, yo lo comparo con el siguiente? Si voy hasta el final de... No hay un siguiente, ¿ya? Acá no hay un siguiente. Por eso es que voy hasta la posición menos 1. Porque si yo a este 7 lo comparo con un siguiente que no existe, va a dar error. ¿Ya? Sencillo. Y tengo que preguntar, ¿no? Ah, ya, y no es desde i igual a 1. Sí, está bien, desde i igual a 1. Perdón. Si el elemento b, obtener ítem, es igual que el elemento siguiente, o sea que un i más 1, ¿no? Si es que son iguales, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar al vector de frecuencias, ¿no? Ya, otra cosa. Necesito una variable que me diga dónde estoy parado. Por ejemplo, acá, ¿cómo sé que estoy en 1? O en esta posición. Digamos que el vector está así, ¿ya? Actualmente está vacío. ¿Cómo sé que yo estoy acá, en esta posición 1? Necesito una variable que me diga la posición actual, ¿ya? Entonces defino el post como un entero, que va a ser igual a 1. Entonces, si es que son iguales, digo, eh, el vector de frecuencias, punto poner, ¿ya? Acá le tengo que pasar, como hay una sobrecarga de poner acá, si se dan cuenta, hay un poner ítem. Y necesita, sí, necesita haber una sobrecarga de poner, ¿ya?
aquí. Le voy a poner acá int la posición, el valor. Entonces, en vez de aumentar, esto no sirve para aumentar, ¿ya? Esto es para reemplazar. B sub post es igual valor. Esto es para reemplazar un valor. Quiere decir que reemplazo este 1 que ya, lo voy a reemplazar con otro valor, con un 2, por ejemplo, ¿no? Ya. Le voy a pasar la posición va a ser la posición post, que le definí la variable acá, y el valor va a ser, voy a hacerlo separado para que me entiendan, ¿ya? El valor va a ser acá, int, valor va a ser igual a el vector, vector de frecuencias, punto obtener ítem, de la posición, ¿ya? O sea, básicamente estoy obteniendo si había un 1 acá, lo estoy obteniendo, ¿no? Y tengo que aumentarle, ¿cuánto? Un más 1, un contador. Más 1, y listo. Y acá le pongo el valor, ¿ya? Entonces, acá reemplazo. Ahora, imagínense, ya tengo esto. Ahora el 2. Pregunta acá. ¿El elemento 2 es igual al 3? No, no, ¿eh? Entonces, post ya no está acá. Post va a estar acá. Y además, como está acá post, tiene que aumentarle, ¿no? Tiene que poner el 3. El 3 lo pongo y acá lo pongo la frecuencia que sea 1. Entonces, en caso contrario, tengo que hacer dos cosas, ¿no? Primero, aumentar post. Aumenta post. Luego de que aumente post, tengo que poner el elemento acá. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Copio esto. Pego. Pero acá, en vez de obtener el 1, voy a obtener i más 1. ¿Ya? O sea, el elemento siguiente. Si estoy en 2, ¿no? Y lo comparo con el 3, y si son diferentes, pongo el 3. Este es el elemento, el 3 es el i más 1. Eso es lo que estoy haciendo. Y listo. Eso sería. Ya con esto termina. Me devuelve dos vectores. Vector de números y vector de frecuencia. Vamos a probarlo. ¿Ya? Voy a cerrar acá. Public static void. eh, vector de frecuencia. Frecuencia. ¿Ya? Entonces acá creo los vectores. Creo el vector, el B, es igual a el constructor, el vector. ¿Ya? Y en el constructor tengo que decirle así nomás, new vector. Ahora le pongo los elementos. Los elementos van a ser los mismos, ¿no? 3, 2, 3, 2, 3, 6, 7. Entonces digo, b punto poner 3, 2, 3, 2, 3, 6, 7. Con 6. Ahora tengo que crear, aparte, los dos vectores que van a ser las salidas, ¿ya? Acá digo vector, vector de n, que es el número, igual al new vector. ¿Ya? Y este va a estar vacío. Acá otro vector, vector bf, que es el vector de frecuencia, igual a new vector. Y listo. Ahora llamo al método. Digo b punto frecuencia, ¿no? Y le paso bbf. Ahora, si se dan cuenta, en Java, es algo por si acaso, algo importante. En Java, en Java, no existen parámetros por referencia, ¿ya? Todos los parámetros de entrada ya son por referencia, como es orientado a objetos. Si estuviera en otro lenguaje como Pascal, Visual Basic, por ejemplo, tienen que decirle byref. En byref tendría que ser en Visual
Y si estuviera en Pascal sería bar. Ya le pones así, así para parámetros por referencia. Y en Java no es necesario, porque ya todos los parámetros son por referencia. Ahora voy a decir bn punto como string para mostrar. Y bf punto como string para mostrar. ¿Ya? Si quieren, vemos cómo termina el vector B. Ya, listo. Y acá lo llamo, ¿no? Acá voy a llamar la frecuencia. Ahí. A ver, ahorita, ya, falta el mostrar, ¿no? System on print element mostrar. Esto es lo que me falta. Em, Ahí está. Tiene punto y coma. Bn y bf. Ya. Acá tengo el vector, ¿no? El vector ya está ordenado, si se dan cuenta. El vector tiene, ¿cuántos 2 tiene? Tiene 2. ¿Cuántos 3 tiene? Tiene 3. ¿Cuántos 6 tiene? Tiene 1. ¿Y cuántos 7 tiene? Tiene 1. ¿Ya? Esto va a funcionar para todos los casos posibles. Entonces, este es un ejemplo de lo que podría hacer un examen, ¿no? Utilizando los métodos que ya tienen y viendo también que los parámetros en Java siempre son por referencia. Quiere decir que acá se modificó, dentro del método frecuencia, se modificó el valor de este vector, ¿no? Por eso es que después puedo llamarlo y hago como string. ¿Ya? Entonces, eso sería un ejemplo. Una manera de resolverlo, ¿no? Porque siempre saben que hay varias maneras. Tal vez esta es la manera más sencilla que yo analicé ahorita, porque hay otra manera un poquito más complicada, que prefiero mejor que la hagan de esta manera, ¿no? Que es más sencilla. ¿Ya? Bien sencilla, porque lo único que hago es ordenar, poner elementos. Si no hacen esta validación, les puede dar error por si acaso. Así que es importante que la hagan. Y luego simplemente ir y preguntar, ¿no? Preguntar. Ya, este es el famoso frecuencia. Em, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Ya. Vuelven a entrar al mismo link. Ya si desean continuar. Ya se va a cortar la grabación.